La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento vamos a iniciar el estudio del libro de Efesios. Así dice la palabra del Señor. Carta de Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los santos que en Éfeso están perseverando en Cristo. Reciban gracia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesús el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos ha bendecido en el cielo en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo. Dios nos eligió antes de que creara el mundo para estar en su presencia, santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien sacar alabanza de estas gracias tan grandes que nos hacía en el bien amado. En él y por su sangre fuimos rescatados y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa que se derramó sobre nosotros. Ahora nos ha dado a conocer mediante dones de sabiduría e inteligencia este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo, pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos nosotros, aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, decidió que fuéramos pueblo suyo y lleváramos la espera del Mesías con el fin de que sea alabado su gloria. También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad del Evangelio que los salva, creyeron en él cuando sellados con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. He sabido cómo ustedes viven en Cristo Jesús, la fe y el amor para con todos los santos, quiero decir, para con los hermanos, por lo que nos dejó de dar gracia a Dios y de recordarlos en mis oraciones. Que el Dios de Cristo Jesús nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se le manifieste dándole espíritu de sabiduría para que los puedan conocer, que les ilumine la mirada interior para que entiendan lo que esperamos a raíz del llamado de Dios, qué herencia tan grande y gloriosa reserva Dios a su santo, y con qué fuerza tan extraordinaria actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actúa en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su lado en el mundo de arriba. Pues está muy por encima de todo poder, autoridad, dominio y de toda otra fuerza o gobierno,
más arriba de todo lo que cuesta en este mundo y en el otro. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud el que lo llena todo en todos. Ustedes estaban muertos a la causa de sus faltas y sus pecados, con ello según la corriente de este mundo, y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes, de ellos éramos también nosotros. Y nos dejamos llevar por la codicia humana, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por su obra, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con mira a la buena obra que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ello. Acuérdense de que fueron gentes paganas lo que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica. Lo llaman a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no le correspondían la alianza de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo. En su propia carne destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz y, habiendo reunido a los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Vino como evangelizador de la paz, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los judíos que estaban cerca. Y por él los dos pueblos llegamos al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son de la casa de Dios
están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se han edificado hasta ser un santuario espiritual de Dios. Por eso yo, Pablo, el prisionero de Cristo, por ustedes, los no judíos, a lo mejor han sabido de la gracia de Dios que me concedió para bien de ustedes. Por una revelación se me dio a conocer su proyecto misterioso, tal como acabo de exponérselo en pocas palabras. Según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo. Este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempo pasado, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas, que en Cristo Jesús los pueblos paganos tienen derecho a la herencia, que ya no están aparte y que van a gozar de las promesas. Esta es la buena nueva de la que he llegado a ser servidor sin mérito alguno mío, pues Dios me concedió esta gracia en el momento de su fuerza, en el momento que su fuerza actuó en mí. A mí, el mejor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. En adelante, los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, los más diversos aspectos de la sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él ahora nos acercamos a Dios con plena confianza, con la fe que Él nos ha dejado. Por eso yo les ruego que no se desanimen al ver las pruebas que soporto por ustedes. Más bien han de sentirse orgullosos de ella. Pensando en todo esto, doblo la rodilla en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la tierra y toda familia celestial, pues patria viene de Padre, que Él se digne, según la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes por su espíritu al hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y Él pueda edificarse. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes cuán ancho y cuán largo y alto y profundo es, en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros, y que puedan realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos.
A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Yo, el prisionero de Cristo, le exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido, sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo, un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está por encima de todo, que actúa por todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues se dijo, subió a las alturas, llevó cautivo y dio sus dones a los hombres. Subió se refiere al que antes había bajado con los muertos al mundo inferior. El mismo que bajó subió después por encima de todos los cielos para llenarnos todo. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para la obra del misterio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños a lo que mueven cualquier oleaje o viento de doctrina o cualquier invento de persona astuta, experta en el arte de engañar. Estaremos en la verdad y el amor e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorando la capacidad de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Le digo pues, y con insistencia le advierto en el Señor, que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tiniebla, la ignorancia en que se quedan, así como su conciencia ciega lo mantiene muy lejos de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan con altivez toda clase de inmoralidad. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se le pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así fue su conducta anterior, y renovarse por el Espíritu desde adentro, revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él cree en la verdadera justicia y santidad. Por eso no más mentiras,
que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no le dure toda la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. El que robaba, que ya no robe, sino que se fastigue trabajando con sus manos en algo útil, y así tendrá algo que compartir con los necesitados. No salga de su boca ni una palabra mala, sino palabra que hacía falta y que deja algo a los oyentes. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Arranquen de raíz de entre ustedes disgusto, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente como Dios lo perdonó en Cristo. Como hijo amadísimo de Dios, esfuércense por imitarlo, sigan el camino del amor, ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como esas ofrendas y víctimas cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, no se hable de inmoralidad sexual, de codicia o de cualquier cosa fea, ni siquiera de los nombres, ni siquiera se las nombren entre ustedes. Lo mismo se diga de la palabra vergonzosa, de los disparates y tontería. Nada de todo eso le conviene, sino más bien dar gracias a Dios. Sepan bien, ni el corrompido, ni el impío, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con razonamiento vacío, pues son estas cosas las que Dios se prepara a condenar en los enemigos de la fe. No sean que ustedes compartan su suerte. En otro tiempo ustedes eran tiniebla, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Busquen lo de arriba, busquen al Señor, no tomen parte en las obras de las tinieblas, donde no hay nada que cosechar. Al contrario, denúncienla. Solo decir lo que esa gente hace a escondida da vergüenza. Pero al ser denunciado por la luz se vuelven claros, y lo que se ha aclarado llegará incluso a ser luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo brillará sobre ti. Examinen pues con mucho esmero su conducta. No anden como tontos, sino como hombres responsables. Aprovechen el momento presente, porque estos tiempos son malos. Por tanto, no se dejen estar, sino traten de comprender cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje. Más bien, llénense del Espíritu,
intercambien salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el Señor pueda oír los cantos y la música de sus corazones. Den gracia a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas. Expresen su respeto a Cristo, siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así la esposa a su marido como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben mantener los maridos, amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a las esposas es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos parte de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiere a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a sus esposas como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honrar a tu padre y a tu madre es además el primer mandamiento, que va acompañado de una promesa para que sea feliz y goce de la larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlo usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar al Señor. Siervos, obedezcan a sus patrones de este modo. En este mundo obedezcan a sus patrones con respeto y responsabilidad, con razón, con corazón sincero, como quien obedece a Cristo, y no se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son siervos de Cristo, que hacen con gusto su voluntad, la voluntad de Dios. Hagan su trabajo con esmero, empeño por el Señor y no por los hombres, sabiendo que el Señor retribuirá a cada uno según el bien que haya hecho, sea siervo o sea libre. Y ustedes, patrones, actúen con sus siervos de la misma manera, y dejen a un lado las amenazas. Tengan presente que ellos y ustedes tienen en el cielo un mismo Señor, y que ese no hace distinción de persona. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir la maniobra del diablo, pues no nos estamos enfrentando a fuerza humana, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo,
y su fuerza oscura, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso pónganse la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar la flecha incendiaria del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, sea la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según le inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo en favor de todos los santos, sus hermanos. Rueguen también por mí para que al hablar se me den palabra y no me falte el coraje para dar a conocer el misterio del Evangelio cuando tenga que presentar mi defensa, pues yo soy embajador encarcelado de este Evangelio. Si quieren noticia de mí y de los que hago, se la dará Tíquico, nuestro hermano querido y ministro fiel en el Señor. Lo mando precisamente para que le dé noticia nuestra y los conforte a todos. Que la paz, el amor y la fe vengan de Dios Padre y de Cristo Jesús el Señor sobre los hermanos, y que la gracia esté con todo aquellos que aman a Cristo Jesús, nuestro Señor, con amor auténtico. Hermanos, la palabra de Dios a través de Pablo en el libro de Efesios nos está hablando de comunidad, nos está hablando de congregación, nos está hablando de obedecer las normas, las reglas, nos está hablando de crecer y cambiar en la evolución espiritual hacia la mira a Cristo. Nos está hablando de que Cristo tome nuestro corazón y nos haga un hombre nuevo. Nos está hablando de forzarnos, de salir adelante, de cumplir. Y ayer, hoy, siempre, la palabra de Dios habla todo y cada una de las personas que la lee, la escudriña, la analiza, la piensa, la medita, la razona, la recuerda y la rumea después de haberla leído. El Evangelio a través de los tiempos es una responsabilidad de todo y cada uno de nosotros. Aquí Pablo en el libro de Efesios, que son cartas que él envía a las iglesias que él empezó a trabajar y fundó y que dejó en manos de otros ayudantes porque estaba preso, y desde allí él le da seguimiento. Y es un deber, una responsabilidad de todos nosotros de que conozcamos al Señor Jesús y también lo demos a conocer a través de nuestras acciones y a través de la misión. Ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre a tener una relación con Él sin antes no haber pasado por la mano de Jesucristo y ser bañado en su sangre, para que el soplo que Jesús da a cada uno de nosotros del Espíritu Santo pueda permanecer y ser la persona que Él quiere que seamos.